La resistencia del 55 se encadena sobre el movimiento obrero, que había sido el actor principal de los nuevos actores políticos que había incorporado Perón, como Irigoyen había incorporado a las masas inmigrantes de trabajadores recién llegados. Y es ahí donde también empieza a producirse un proceso de confluencia de sectores políticos y gremiales que va dando lugar a las feroces luchas de la proscripción, sobre todo el Plan Corinthians del 62, cuando el enemigo plantea la militarización, especialmente de los bancarios y los ferroviarios, los lleva a los cuarteles a dormir, y el movimiento obrero se vuelve a reunir en Huerta Grande y hace el documento de Huerta Grande y le exige al gobierno basta de proscripciones, basta de persecuciones, basta de desnacionalización, y termina con Patria o Colonia, porque querían volver al tema de la reforma agraria y al tema de la nacionalización de la banca de crédito. Esto es movimiento obrero. Y en el 68, que ya había subido este Onganía, que dijo que vino a quedarse 20 años, a los 3 años se iba a patadas en el traste, porque había una CGT que se llamaba CGT de los Argentinos, con Raimundo Ongaro, que había surgido. Fíjense que la de Raimundo Ongaro es una CGT electa en el Congreso Confederal de la CGT. Los que se van son los gordos de ahora, serían. Pero la institucionalidad era de Ongaro. En el Congreso Amado Olmos, un dirigente que se había muerto en un accidente, que era un dirigente de estas características. Había pasado lo de Framini, un dirigente obrero que encabeza las elecciones en provincia de Buenos Aires, y ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y Frondizi las anuló porque la amenazaron con el golpe, igual se lo dieron, lo cual demuestra que a mitad de camino no queda nadie. A mitad de camino no queda nadie. Esto va para los que se dicen peronistas racionales. No queda nadie. A mitad de camino no queda nadie. O estás de un lado o estás del otro. Porque esto no es la grieta. Son modelos o donde el pueblo es protagonista o del pueblo es sometido. Esta es la categoría pueblo. Y esto es así desde la historia que venimos viendo desde el siglo XIX. Y esta lucha, algunos la denominan grieta porque creen en la gotita, creen que se puede pegar, y porque en realidad los consensos sirven para afianzar las estructuras de poder y de dominación, como sucede hoy. Esto es así, y esto tiene que ver con la salud mental, porque un pueblo dominado, un pueblo sometido, un pueblo con miedo, tiene profundos condicionantes desde el punto de vista de la salud mental, y nosotros hemos visto, para volver un poco a la salud y tocar lo que después va a tocar Daniel en los últimos 2 módulos, como en los procesos de degradación laboral, de esto que produce una degradación no solamente del ser humano, hombre y mujer, por perder su proyecto de vida, se disparan las enfermedades invalidantes en los 6, 8, 10 meses posteriores a quedarse sin ese proyecto de vida, a quedarse sin su ubicación en el mundo, a perder su ubicación social, a perder su calidad de vida y a perder incluso la dignidad, que es una de las cosas no menor de la lucha de los trabajadores. El programa del 1 de mayo de Raimundo Ongaro es lo que lleva a que venga el cordobazo, el rosariazo, porque ahí se nuclean el conjunto de las organizaciones políticas en las cuales militábamos todos nosotros y teníamos un punto de referencia, insisto, de movimiento nacional, donde estaban los Pigrós, marxistas-leninistas, donde estaba Carpani, un artista que dejó todo el arte para traducirlo en arte popular a través de los afiches para la CGT. Un proceso político que llevó a que todo el mundo conoce a Ortega Peña y Duhalde, que fue nuestro secretario. Eran dirigentes, eran los abogados de la UOM, de Bandor. Digo para que vean cómo los procesos no son congelados. Los que estaban con nosotros eran la gente de Recalde, de Mario Hernández, que fue asesinado, de otros compañeros, incluso de Enrique Rodríguez, de otros compañeros de la ex... los compañeros como Centeno, que hace la ley, le cuesta la vida, la ley Martín, Centeno. Esto es parte de la historia.
Porque en algún momento de la historia, y por eso digo que se resignifica la lucha política y el movimiento nacional, se produce el convencimiento del pueblo en su conjunto que o se lucha contra la opresión o se somete a la opresión. Y esto siempre lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo. El enemigo es el neoliberalismo, es el plan continental que tiene Estados Unidos para América Latina, no es solamente Macri, y esto lo vamos a volver a repetir. Pero en esa resistencia peronista viene la contrapartida del plan continental, la estrategia de Estados Unidos en la doctrina de seguridad nacional. Viene la doctrina de seguridad nacional, una doctrina de seguridad nacional asentada en la Alianza para el Progreso, con Kennedy, que era más o menos como el ALCA, pero no había líderes que le digan no a la Alianza para el Progreso. Donde prácticamente la lucha nosotros la teníamos encadenada todos en función de estas herramientas que usaba Estados Unidos y que sigue usando como la USAID, que es una herramienta de ayuda alimentaria para el desarrollo de los pueblos. Buenísima. Ya vemos cómo quedaron los pueblos de Medio Oriente, lo vamos a hablar mucho con Ernesto la semana que viene, con un mapamundi acá, adelante de todos, y vamos a ver cómo es la visión internacional de esto. Porque Perón nos enseñó también que la política es la política internacional. Y con esa simpatía nos decía, el resto es cabotaje pueblerino. ¿Sí? O sea que si no entendés la política internacional, no entendés por qué Macri está gobernando. Y esto significa que esa doctrina de seguridad nacional de los años 60, 70, con la Escuela de Panamá, la Escuela de las Américas funcionando, que también hace surgir líderes como Torrijos en Panamá. También antes habían surgido líderes como Arbenz, ¿no es cierto? Habían surgido incluso en esa época, ¿te acordás de República Dominicana? Camaño Deno, que también termina derrotado. Son procesos populares que empiezan a incendiar América Latina porque Cuba ya estaba. El peruano, claro, Torres, el general Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, que terminó con una diabetes galopante, ¿no? Se le disparó la diabetes y le tuvieron que cortar las dos piernas. En el gobierno, porque hizo un proceso transformador muy importante en Perú. No se lo perdonaron nunca. Después, fíjense cómo va degradando, ¿no es cierto? Allende y nosotros. Claro. Y después viene Allende con el proceso democrático, que ya Kissinger les dice a Pinochet, háganlo rápido, como le dice a Videla, y con el menor tiempo posible, así no provocamos tanto lío. Esto es un plan de América. En la Escuela de las Américas y la Cuarta Flota, que se acaba de poner en funcionamiento hace 3 años nuevamente, se asentaba la opresión militar y la utilización de las fuerzas militares como la Argentina en la represión de los procesos populares como Nicaragua con Sandino los Contras, que eran conducidos por militares argentinos. Entonces, si uno no se da cuenta de que esto sucede y que el enfrentamiento es total, porque si no hay un enfrentamiento total, no existe la posibilidad de que nosotros terminemos con un sistema de opresión colonial, cipayo, absolutamente dependiente, donde vamos a encontrar un país donde va a tener que cortarse amarras de esta colonización del siglo XXI de una manera tal de que vamos a enfrentar procesos muy largos de lucha política. Por eso la importancia de este curso, porque la lucha política no es ganar una elección, la lucha política no es acceder a un gobierno, la lucha política no es estar contento porque por fin llegamos o que vamos a volver. No, la lucha política tiene que ver con cómo derrotamos la culturización colonial que tenemos encima cada uno de nosotros, porque todos estamos culturizados. Tenemos que resolver el tema de cómo hacemos con el consumo como elemento noble de la economía, pero que no sea utilizado por el neoliberalismo como el consumismo individualista que nos deteriora. Es decir, múltiples problemas. Entonces, con esta Escuela de Panamá, con la Cuarta Flota, Estados Unidos también se da cuenta que no puede persistir con dictaduras militares, porque las dictaduras militares, ¿qué estaban originando? La sublevación revolucionaria en todo el continente. Nos multiplicábamos como los peces, diría nuestro compañero Jesús.
Ustedes saben que yo no soy religioso. Es mi compañero Jesús. Entonces, nos multiplicábamos. Estados Unidos se da cuenta de esto. Se da cuenta de esto. Y rediseña su política estratégica para América Latina con el Consenso de Washington. Consenso de Washington que determina las democracias limitadas. Democracias limitadas que son democracias en tanto y en cuanto sean mercadistas. Si no son mercadistas, no son democracias. Venezuela lleva 21 elecciones, pero no es una democracia, es una dictadura. Evo Morales lleva no sé cuánto, es una dictadura. Correa es una dictadura. ¿Por qué? Porque se opone al establishment, se opone al poder constituido, se opone a lo políticamente correcto. Construyen lo colectivo en vez de fortalecer la meritocracia y lo individual. Entonces, ese consenso de Washington habilita la apertura democrática bajo control. ¿Bajo qué control? El control del gobierno global. Ustedes se creen que no hay un gobierno global que no elige nadie. El grupo de los 5 es un gobierno global, es el ejecutivo. Tiene un parlamento que, como todos los parlamentos, no sirve para nada, se llama Naciones Unidas. ¿Cuántos votos tenemos en Naciones Unidas por Malvinas? Todos. Sin embargo, no pasa nada. Uno tras otro, todos los años, se vota, se vota. ¿Cuántos tienen los palestinos? Miles de votos a favor. Se vota, no pasa nada. ¿Cuántos tuvimos con la reestructuración de las deudas soberanas? 136 votos a favor. Y sin embargo, una propuesta argentina. Y sin embargo, no pasa nada. Los fondos de inversión internacionales, los medios hegemónicos siguen tan pancho porque manejan el poder. Entonces este es un gobierno global que tiene un Ministerio de Defensa que se llama OTAN. En nombre de la libertad y la democracia masacran los pueblos, lo vamos a ver la semana que viene. Pero tiene algo más importante, tiene un Ministerio de Bienestar Social, de Desarrollo Social, que se llama Banco Mundial. En salud los conocemos, ¿no? Los programas de salud los conocemos, ¿sí? Todos los programas financiados los conocemos. Conocemos dónde va la información, conocemos cómo han fragmentado los sistemas sanitarios, cómo tiene que esto que ver con la Constitución de 1994. Esto es el Consenso de Washington, que también tiene un Ministerio de Economía, que es el Fondo Monetario Internacional, y tiene un Ministerio de Comercio, donde nos obliga a nosotros a vender al precio que ellos quieren y comprarle al precio que ellos necesitan, que es la Organización Mundial de Comercio. Y tiene un tribunal, como el Tribunal de la Haya, para juzgarnos a nosotros, a los negros, porque nunca va a haber un hombre del primer mundo y una mujer del primer mundo juzgada en ese tribunal. Entonces, cuando uno toma conciencia de esto, se da cuenta que el poder del Consenso de Washington es el poder sobre el cual estructuran las deudas para hacerle perder soberanía a los países, meterlas dentro del mercado y que no tengan salida. Esto lo sufrió Alfonsín con Grispum, cuando Grispum quiso enfrentar esta situación. ¿O no le dieron un shot de cool a Grispum apenas enfrentó al Fondo Monetario Internacional? Pensémoslo. ¿Cómo? El compañero. ¿Qué compañero? El compañero Grispum, sí. El compa legionario, que es más lindo, compa legionario, como yo le decía a Jarolaski. Bueno, esto que parece la fuerza de la mano invisible que maneja los hilos, existe. Cuando uno plantea esto, ¿qué pasa con la política? Los que son enemigos le van a decir, tenés una visión conspirativa de la historia, ¿sí? Total, nos vamos a enterar 25 años después, cuando somos viejos, estamos en el geriátrico, nos tienen que ayudar a hacer pis. Entonces, esto ya no nos sirve para nada, digamos. Pero los procesos históricos donde el pueblo es protagonista, como dijimos al inicio, tiene tiempos históricos, no tiene tiempos biológicos. Por eso no tenemos derecho a angustiarnos nosotros. Porque no podemos angustiarnos, porque si somos militantes o queremos ser militantes, no podemos angustiarnos porque los pueblos van construyendo su proceso de conciencia, situados en un momento determinado de la historia, y lo van construyendo con sus tiempos, no con los tiempos de nuestras ansiedades, diría algún compañero progresista, pequeños burguesas. ¿Sí? ¿Sí? Por eso los tiempos
lo maneja ese sujeto histórico, no lo manejamos nosotros. Nosotros tenemos que apuntalar ese proceso. ¿Cómo lo apuntalamos? Promoviendo justamente los líderes comunitarios, las organizaciones libres del pueblo, y acá yo también voy a entrar en el capítulo 5, pero quiero dejar una frase. Claro, porque si no, va a parecer de que el peronismo es corporativo en su relación con el movimiento obrero. De ninguna manera. No depende del Estado el movimiento obrero. Son organizaciones libres del pueblo. Porque Perón decía, y lo dejó escrito, un Estado centralizado, un gobierno descentralizado y un pueblo que gestione y controle. Esto es la comunidad organizada. Y esto es lo que define la ubicación del pueblo en esto que decía, que decía Mario con tanta claridad. Es ahí donde reside la voluntad popular y donde, si esa voluntad popular está expresada y es protagonista, o si esa voluntad popular, como dice esta Constitución maravillosa que nos rige, no gobierna de veras sino a través de sus representantes. Una pavada absoluta que tenemos que derrotar con una nueva Constitución.